Dios te bendiga, hermano. Buena tarde. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a ver los versos 25 al 34. Aunque la lectura, la versión que voy a leerte es la versión internacional, pero sigue ahí con tu Biblia. Si es Reina Valera, léela juntamente. Sígueme con esta lectura. A partir de este viernes vamos a estar hablando los temas sobre el Sermón del Monte, de los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. Vamos a estar viendo varios temas relacionados a los que Jesús habló en ese famoso, o los sermones del monte más bien, porque fueron varios temas los que trató el Señor en esta ocasión. No vamos a llevar un orden de capítulos de lectura, vamos a estar tratándolos brincados, ¿verdad? Entonces yo te invito ahorita a que abras tu Biblia en el libro de Mateo 6, versos 25 al 34, y antes de dar la lectura vamos a hacer la oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por las bendiciones que nos regalas, Señor, cada día. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, estar congregados, ya sea en casa como en este lugar, Señor. Sabemos que tu presencia está donde quiera que estemos, Señor. Y aquí estamos, Señor, en un espíritu, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo, en un mismo anhelo, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú eres el Maestro, que tú nos guíes a través de esta enseñanza de este día. Que uses mi vida, Señor, y toques el corazón de tu iglesia, el corazón de todos los que van a estar escuchando este mensaje. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice la lectura, verso 25, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. El tema de hoy es confianza en Dios. Dios tiene cuidado de cada una de las necesidades de sus hijos. Eso es algo que tenemos que entender, tenemos que saber que Dios tiene cuidado de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Él sabe de cuáles necesitamos, como lo vemos, lo acabamos de leer en el pasaje. Él sabe la necesidad que tenemos de alimento, Él sabe la necesidad que tenemos de vestir, Él sabe las necesidades que tenemos del diario, de cada día. Entonces, los seres humanos, por lo general, tenemos dudas, no solo en relación al futuro, sino también al presente. Tenemos dudas, tenemos incertidumbre, lo que pase un poco más adelante en este día o lo que pueda pasar mañana.
tenemos pendientes, tenemos preocupaciones, nos afanamos por lo que pueda suceder el día de mañana o en unos momentos más. Entonces, eso es algo normal, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad que es inestable. A diario los medios de comunicación e información nos dicen las calamidades que suceden en nuestro país. Nos metemos al internet, por televisión, donde quiera, en los periódicos, escuchamos todo lo que está sucediendo en este tiempo. Escuchamos, ¿verdad?, que hay inseguridad a causa de la violencia. Vemos la inestabilidad económica que está pasando en el país y en el mundo también. Vemos el gran desempleo que hay en México, por las noticias que nos lo dicen. Entonces también vemos las enfermedades que están atacando a la humanidad. Entonces vivimos en un momento donde, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar al rato? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante de todo esto? Pero una cosa sí sabemos, que Dios sabe nuestras necesidades y que Él está al pendiente de cada una de ellas. Entonces, en estas situaciones nos agobian profundamente, constantemente, y Dios lo sabe muy bien. Y frente a eso, a través de este pasaje nos manda a no preocuparnos. Nos manda y nos dice: no te afanes, no te preocupes, no pienses en lo que ha de suceder mañana. El Señor nos lo dice, pero la pregunta es: ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos nosotros no preocuparnos? ¿Cómo podemos nosotros estar en paz, en tranquilidad? Y en este día yo quiero compartirte 3 puntos muy importantes, o preguntas también. Y la primera es: ¿no debemos preocuparnos? Entonces la pregunta es: ¿no hay que preocuparse? El Señor mismo lo dijo. Verso 25, lo leo y dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces, en este pasaje es quizá uno de los más mal interpretados, ¿verdad? Provocando confusión, también provoca abuso y manipulación en respecto a la providencia de Dios. Hay quienes piensan que no es necesario hacer algo. Hay quienes piensan que todo hay que dejárselo al Señor, que el Señor es el que va a obrar a favor de nosotros. Claro, el Señor obra con nosotros, pero Dios está esperando que también nosotros seamos personas ocupadas, no preocupadas, sino ocupadas en algo. Y lo vamos a ver más adelante en qué quiere el Señor que nos ocupemos. Dios no quiere que nos preocupemos, como lo dice la palabra, preocuparte. O sea, no estás ocupado, estás preparándote para ocuparte en algo. Pero el Señor quiere que nos ocupemos en lo que es provechoso. Entonces, pero también al otro extremo hay quienes dicen: vamos a dejárselo todo a Dios, no vamos a hacer nada, nomás vamos a ponernos a orar y Dios va a hacer algo. Yo creo que la oración tiene poder, y en estos tiempos es necesario estar en comunión con Dios y en constante oración. Pero el Señor quiere que también hagamos, que accionemos, que trabajemos. Pero aquí el Señor invita: no te preocupes por lo que has de comer. En este momento algunos dicen: pues yo ya no tengo trabajo, pero Dios va a proveerte, Dios va a bendecirte, Dios te va a dar, Dios te va a alimentar, no te va a dejar abandonado. El Señor es fiel. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dice el no preocuparnos, no nos llama a la desidia o a la pereza, sino al desprendernos de las cosas que Él suplirá. Él no quiere que pongamos la fe en la comida, Él no quiere que pongamos la fe en lo que vamos a vestir, Él no quiere que pongamos en las cosas que Él va a suplir, sino al contrario, ¿verdad? Él quiere que vivamos confiados de manera absoluta en Él. Él quiere que estemos arraigados en Él, en su verdad, en sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas, el Señor es bueno para con sus hijos, para con su pueblo.
Entonces el Señor aquí le dice al pueblo de Israel, no te preocupes. Cuando el Señor habla o comparte estos mensajes del Sermón del Monte, Israel estaba viviendo un momento difícil. Como pueblo eran esclavos, vivían al día, vivían con escasez. Y el Señor en ese momento empieza a dar un mensaje magistral, ¿verdad? Que es reconocido por teólogos, por cualquiera persona. Y empieza diciendo esto también. En parte de estos pasajes dice, no se preocupen. ¿Quién no debe de preocuparse? ¿Quién no puede preocuparse con estas situaciones? Pero aún el Señor así nos dice, no lo hagan. Porque no vamos a lograr nada más, no vamos a añadir centímetros más a la estatura, o no vamos a añadir una hora más al día, no vamos a hacer cambios con preocuparnos, con afanarnos, con llenarnos de ansiedades. Lo que va a pasar es venir enfermedades. Aún los mismos médicos dicen que por el temor, por la ansiedad, las defensas se bajan y es posible más que estemos propensos a enfermedades. Entonces el Señor aquí dice, no lo hagan. Que aunque el Señor no dio una explicación extensa, pero Él se fue al objetivo, a la raíz. No te preocupes, no te preocupes. El otro pregunta es, Dios sabe nuestras necesidades. ¿Qué dice el verso 32? Y lo dice, fíjense, los paganos andan tras todas estas cosas, que han de comer, que han de vestir, que han de beber. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Quiénes ustedes? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la gente que busca del Señor. Entonces, ¿Dios sabe nuestras necesidades? Por supuesto que sí. Él las sabe, Él las conoce. La Escritura dice que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que debemos de pedir. Entonces, es necesario que pidamos con confianza. El Señor nos dice, pedid y se os dará. No lo ordena. Entonces, lo que sucede es que seguimos creyendo que Dios está demasiado lejos de nosotros. Pensamos que estamos solos ante esta situación. Pensamos que Dios está ya en su trono y nos ha descuidado, está indiferente a la necesidad de la gente. Pensamos que Dios no está actuando cuando sí lo está haciendo. Dios está obrando. En medio de este silencio Dios está trabajando. Dios está transformando los corazones. Y que a veces pensamos que Dios tiene cosas tan importantes, más importantes que hacer. Y no es así. Dios está al pendiente de nosotros. Él sabe. Precisamente ayer en la noche quiso como agarrarme un momento de preocupación, pero meditando en el pasaje que te comparto hoy, me daba aliento y me daba fortaleza y decía, Señor, yo voy a descansar en ti. Voy a confiar en ti, como dice el título de este mensaje, confianza en Dios. Debo de confiar en Él, que Él sabe nuestras necesidades. Y precisamente hoy una persona nos bendecía y suplía necesidad a nuestra vida. Entonces, confía, porque Dios se alimenta a esos pajaritos, se alimenta a las aves, se alimenta, tú puedes ver un gato o un perro en tu cuadra o en los mismos que tienes en tu casa, tú los alimentas. ¿Cuánto más Dios nos va a alimentar a nosotros? Que somos más valiosos para Él, somos sus amados, somos sus escogidos. Aunque Jesús no especifica exactamente cuándo ni cómo veremos la providencia del Padre, Jesús nos invita a abandonarnos en las manos del Padre, a dejarnos caer en sus manos, a confiar plenamente, porque somos lo más preciado de su creación. No te veas menos, no te deseches, no te menosprecies. Dios está al pendiente de ti. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe que lo que necesitas, Dios lo va a proveer. Nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros tenemos que descansar en Él, que aprender a estar relajados en Él. Nosotros debemos en este tiempo aprovechar a buscar su presencia en el día, en el transcurso del día.
Probablemente Dios no te está pidiendo todo el día orando, pero el Señor quiere que estés en comunión cada instante, cada momento, que le alabes, que leas su palabra, que medites en su palabra y que actuemos conforme a su palabra. Entonces Dios sabe todas las necesidades de nosotros, Él bien las sabe. Entonces dice el verso, quiero leerte verso 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Tú podrás decir, pues yo le doy de comer a mis animales, a mi mascota, yo le he dado de comer a las aves, pero ¿quién es el que toca el corazón? Tu corazón. ¿Quién es el que toca el corazón de las personas para darle aún a esas mascotas, aún a esos animales? Entonces la palabra dice aquí, el Padre Celestial las alimenta. Él es el que obra a través de nosotros y en nosotros. Y fíjense la pregunta del mismo verso 26. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Qué creen ustedes? Creemos que sí. 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Tanto pobre como rico, tanto reconocido como no conocido, todos Dios nos regala 24 horas. A nadie más se le da una hora más o media hora o minutos extras. Dios nos da 24 horas y por más que se afane uno, no vamos a añadir nada más. Dios nos da 24 horas y en esas 24 horas Él va a trabajar, Él va a obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y por el tercer punto que quiero compartirte, y es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya que no debemos preocuparnos por nada, ya que el Señor Jesús nos lo dice, no te preocupes, no te afanes, pues Dios es digno de confianza. Dios es digno de toda nuestra confianza. Dios es digno de que descansemos en Él, pues Él suplirá nuestras necesidades. Él va a obrar a favor de nosotros. Y el versículo 33 nos dice cuál debe ser nuestra actitud ante estas situaciones que estamos viviendo. Verso 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ocuparnos, buscar ocuparnos en el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que Dios establece, su gobierno, y su justicia es sus ordenanzas, sus mandamientos, sus leyes, para que las obedezcamos. Entonces dice que la promesa de Dios consiste en que si nos ocupamos en lo que a Dios le importa, nuestras necesidades básicas serán provistas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas tú en nombre de Él? Tal vez Dios te está llevando a darle consuelo a alguien. Tal vez Dios te está diciendo, predícale a alguien. Tal vez Dios te está diciendo, intercede por otros. Entonces, Dios quiere que nos ocupemos en su reino y en sus mandamientos. Él quiere que vivamos y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Cuando nos enfocamos en el reino de Dios y sus ordenanzas, nuestros problemas serán vistos pequeños. Cuando nos ocupamos en el Señor, en su reino, en sus ordenanzas, en sus mandamientos, todo lo demás lo vamos a ver menor. Lo vamos a ver de una perspectiva diferente. Recuerdo yo haber leído un libro que se titula Desde la perspectiva de Dios. Y el autor comenta que cuando una de sus hijas era pequeña, dice que andaban en un centro comercial caminando. Y ya ven los centros comerciales, ¿verdad? Ahorita no, pero normalmente están llenos de gente. Entonces, caminando ellos,
la niña le entró como una ansiedad al ver tanta gente pasando por los lados de ellos. Y la reacción de la niña fue extenderle las manos a su papá para que el papá pues la cargara con ella. Entonces el escritor dice que pues la levanta, la sube a sus hombros, ¿verdad? La pone sobre su cuello, sus hombros, y la niña contenta viendo desde otro panorama la situación. En su perspectiva como niña y como pequeña, veía todo a su alrededor, gente más alta que ella, movimientos por todo, y eso la asfixiaba, la ahogaba. Pero cuando el papá la toma y la pone en la perspectiva de él, la niña siente un desahogo, siente un alivio e incluso hasta diversión por esa situación. Entonces Dios quiere que hagamos eso, que nos ocupemos desde la perspectiva de Él. Y ya nuestros problemas los vamos a ver menores. Ya no nos van a asfixiar, ya no nos van a ahogar, sino al contrario, ¿verdad? Vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. Y para Dios todo es posible. Nada es imposible para el Señor. Y dice la Escritura que al que cree, todo le es posible en el Señor. Entonces Dios añadirá las cosas de las que tenemos necesidad. Dios va a proveerte. No tengas temor, descansa en Él. Y esta enseñanza nos la deja el Señor de tiempo atrás, muchos años atrás, en este gran sermón del monte, que vuelvo a repetir, vamos a estar viendo temas diferentes sobre estos capítulos de Mateo del 5 al 7, y te vas a estar gozando. Vamos a estarlo viendo los días viernes a esta misma hora. Entonces Dios, para terminar, quiero compartirte esto. Dios es un Padre bueno que sabe nuestras necesidades más profundas. ¿Cuál es tu necesidad ahorita? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios supla a tu vida? Y nos invita a no preocuparnos. Nos invita a ocuparnos en su reino y en su voluntad. Y nos lleva y nos dice que vivamos el día a día sin angustia ni afán. El verso 34 nos lo dice así: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Desgraciadamente vivimos en un mundo en decadencia, en un mundo de pecado, y Jesús en ese momento realista dijo: la situación es fea, pero no te afanes, no te preocupes. Y si Jesús, estando como en forma de hombre, ¿verdad?, aquí en la tierra, lo vivió, lo experimentó, y en los evangelios podemos ver que Jesús, ¿verdad?, dice el mismo Señor que no tenía dónde recostar su cabeza, que en una ocasión mandó a Pedro a pescar un pez para poder de ahí sacar la moneda exacta para el pagar el impuesto de los dos, de Pedro y de Jesús. Entonces Jesús, había momentos donde vivía al día, no le sobreabundaba riquezas. El Señor vino a hacerse pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces el Señor va a proveernos y va a bendecirnos. Y si hemos de pasar un tramo de frustración o de incluso llegue la ansiedad, no tengas temor, porque Dios va a bendecir nuestras vidas. Él nos lo promete, Él nos lo dice aquí. Y nosotros debemos demostrar su misericordia a otros también. Y en esta situación Dios quiere mostrarnos su bondad a nosotros. Y también quiere darnos de su salvación, darnos de su paz, darnos de su gozo. Entonces, hermano, confiamos en Dios, descansamos en Dios, y el Señor nos va a sacar adelante de toda esta situación. Aunque digan que se alargue un poco más, Dios nos va a dar la provisión necesaria para salir adelante de todo esto. Y nos vamos a gozar cuando nos reunamos, cuando estemos juntos. Vamos a compartir las experiencias de lo que Dios ha estado obrando en nuestros corazones, en nuestras familias. Yo te invito a que aproveches estos tiempos, a que aproveches esta temporada que Dios
nos está permitiendo restaurar, transformar, tanto en lo personal como familiar. Sé sincero contigo mismo y pregúntate, ¿en verdad estoy confiando en Dios? ¿En verdad estoy descansando en Él? Y este es un tiempo donde Dios está probándonos, donde hasta dónde llega nuestra confianza en Él. Porque esto no es nada a comparación de lo que vendrá más adelante. Pero Dios está aquí con nosotros y no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Así que yo te invito a que ahí en tu casa cierra tus ojos y vamos a orar conforme a esta palabra, conforme a esta enseñanza que hoy estudiamos. Y te damos gracias, Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, por bendecirnos, porque tú nos hablas en tiempo, Señor. Y porque todos los que han estado escuchando los mensajes han sido edificados, han sido bendecidos, Señor. Y en este día, Señor, en esta tarde, confiamos en ti, Señor. Si falta esa confianza en nosotros, te pedimos que la fortalezcas, Señor. Que nos des ese vigor, que nos des esa fe, Señor, genuina, para esperar y confiar y creer en ti, Señor. Perdónanos porque nos preocupamos, nos afanamos, nos llenamos de ansiedades. Y tú lo sabes, Señor, y eres bueno con nosotros y siempre traes una luz, una palabra de fe, de esperanza a nuestra vida. Señor, dale fortaleza a mis hermanos, Señor, que están pasando la difícil, Señor. Que les des aliento, que les des consuelo, Señor. Que tú suplas las necesidades de ellos, Señor. Que tú te manifiestes a sus vidas, a sus corazones, Señor. Y también ellos puedan transmitir esa luz, Señor, de fe y esperanza a sus familiares, Señor. Y donde quiera que estén, Señor. Si van a ir a cobrar o si van a ir a hacer un mandado, comprar despensa, medicamentos, Señor, que aprovechen la oportunidad para compartir la palabra, Señor, a quienes clamen por palabras de aliento, de esperanza, por medio de los medios de comunicación, de WhatsApp, Facebook, Twitter, donde sea, Señor, por teléfono, Señor, que podamos siempre compartir que en ti podemos descansar y confiar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Suple las necesidades de cada uno, Señor. El sustento de cada día. Las finanzas necesarias para cubrir gastos, Señor. Padre, que no pierdan empleo, Señor. Toca el corazón de los patrones, Señor, de ellos, Señor. Que sigan dándoles sueldo, Señor, aunque sea mínimo, Señor, o menos, no importa, Señor, pero que no los despidan, sino que toque el corazón de estos patrones, Señor, y bendícelos, Señor, a los que ya lo hacen. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios de maravillas, del cielo, tierra y mar, los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios Altísimo, Dios del cielo maravilloso, eres santo, la acción nuestra su majestad. Eres santo, Dios de la creación, Dios de la creación.
puede celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. El cielo maravilloso, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón, Padre santo, santo. Dios del cielo maravilloso, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón, Padre santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Sí, Señor, te adoramos porque has hecho toda la creación, Señor. Estamos en tus manos, bendito Jesús. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, Señor. Gracias, bendito Jesús. Aleluya, Dios de la creación. Aleluya, Dios de la creación. Aleluya. Dios del cielo maravilloso, es santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón, Padre santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Dios te bendiga, hermano.